Bienvenidos al universo de Yaro. Bueno. Recordando un poco lo que nos dejó Naruto Shippuden, recordé un personaje llamado Yamato, el cual, bajo mi punto de vista, es totalmente desaprovechado por el autor. En todo lo largo de Shippuden, Yamato no hace nada relevante. ¿En qué lo digo? ¿En qué me baso para decirlo? Pues comencemos con esta explicación. Pero antes de comenzar, recordemos su pasado. Comencemos. El pasado de Yamato. Yamato ya nació en medio de problemas. Al ser bebé fue secuestrado por Orochimaru junto con otros 59 bebés para un experimento. Los bebés fueron implantados con células de Hashirama y en el experimento todos los bebés murieron debido a no soportar las células. Pero el capitán Yamato sobrevivió y al sobrevivir obtuvo los poderes del primer Hokage. De esta manera Danzo se hizo cargo de Yamato, así asignándolo a raíz y manipulándolo para conseguir sus propios deseos. Asimismo llega un día en el cual a Danzo se le debilita el Sharingan y decide ir por el de Kakashi. Así le asigna la misión a Yamato de conseguirlo cueste lo que cueste. Yamato al ir por Kakashi lo ataca de todas maneras, incluyendo la psicológica, recordándole que él asesinó a Rin. Kakashi, totalmente enojado, en un momento acorrala a Yamato y está a punto de matarlo, pero no lo hace y le perdona la vida. De esta manera cambiando la forma de ver la vida a Yamato. Yamato, sin cumplir la misión, va con Danzo y le entrega un ojo falso. Pero al darse cuenta de esto, Danzo decide acabar con Yamato, pero es salvado por Kakashi y el tercer Hokage, los cuales lo salvan y los aleja de raíz y lo ingresa a Anbu, de esta manera ganando la amistad de Kakashi. ¿Ven? Con todo este trasfondo que le dieron a Yamato, tendría que tener un gran valor en la serie y un papel fundamental y un desarrollo imperdible en Shippuden, ¿verdad? Bueno, comencemos con la historia. Acá comienzan los verdaderos problemas con Yamato. Veamos. Tsunade lo asigna al líder del equipo 7 ya que Kakashi se encuentra imposibilitado para hacerlo. Así su misión es saber quién es el informante secreto y, si en lo posible, rescatar a Sasuke. Bueno, según parece, esto no fue así. Yamato sí controla a Naruto durante la misión y hace evitar el modo Kyuubi, pero después, cuando una vez encontrado con Sasuke, fue humillado por él mismo. El Emo Vengador humilló a Yamato y lo dejó inmóvil. Bueno, este fue el papel de Yamato en esta saga. Bueno, ignorando este último arco, en el siguiente se elegía a Nikakuzu, en el cual Kakashi y Yamato entrenan a Naruto para que perfeccione el Rasengan. Y esto es todo lo que necesitan saber, porque Yamato acá es algo irrelevante. La única participación que tiene de valor es cuando le pide a Kakashi que Naruto solo enfrente a Kakuzu, porque más allá de eso no hace nada. Eso es todo el papel que tiene Yamato en todo el arco. En el siguiente arco van en busca de Itachi, pero este otra vez no hace nada. Es totalmente irrelevante, no hace nada más allá que intentar dañar a Tobi, pero sin éxito. Otra vez. Bueno, entonces más adelante llega el arco de Pain, en el cual Pain destruye la aldea. Él tampoco es relevante más allá de que está fuera de la aldea y no hace nada, más que reconstruir las casas que fueron destruidas por el mismo Pain. En el arco de la reunión de los Kage acompaña a Naruto a humillarse ante el Raikage. Pero más allá de eso y un poco más de atrapar a Tobi Madara, no hace nada. En eso queda. Y es engañado por Naruto, el cual le estaba preparando una pena. Y lo engaña. Eso es todo. Otra vez. Luego, en el siguiente arco, Yamato acompaña y protege a Naruto en el viaje a conocer a Killer Bee. En todo momento, Yamato protegió a Naruto por el temor de que sea capturado. A tal punto que Kabuto ataca la isla y Yamato se sacrifica para que nadie sea capturado. Y por culpa del actual Tsuchikage, la cual es una débil, fue capturado por Kabuto. Ya es mucho. ¿En serio no le van a dar ni un poquito de protagonismo? Ya vamos por la mitad de Shippuden y Yamato no hizo nada interesante. Ya casi está a punto de terminar Shippuden y Yamato no hizo nada interesante. Es totalmente desaprovechado por el autor y no entiendo por qué. La única función que tiene Yamato en todo Naruto es cuidar a Naruto para que no se le salga el Kyuubi, pero más allá de eso no hace nada más relevante. Y esto me molesta mucho, porque Yamato tenía mucho potencial y lo peor es lo que va a venir al final. El desenlace final de Yamato es uno de los peores. A ver, déjame recapitular. Fue capturado por Kabuto, el cual lo utilizó para darle poder a los Zetsus, así atacar en la guerra ninja. Bueno, acabando ya la guerra ninja,
Yamato fue liberado de todos los Zetsus y por fin viviría una vida feliz como todos los demás, ¿no? ¿Verdad? No, esto no fue así. Yamato, acabando la guerra ninja, es encargado de vigilar a Orochimaru, porque desconfiaban de él. Y hasta ahora en Boruto siguen lo mismo, y lo vigilará hasta que muera, porque Orochimaru es inmortal y primero morirá Yamato. Es un asco esto. Va a vigilar toda la vida al tipo que lo secuestró de bebé. Ay, no sé a quién se le ocurrió esto, pero es un asco. Es un asco y no entiendo por qué le hicieron esto a Yamato. Con todos estos factores te das cuenta que Yamato es un personaje totalmente desaprovechado durante todo Naruto Shippuden. No tiene un momento de brillo, ninguno, y eso que estuvo presente en todos los momentos de Naruto. En conclusión, esto fue Yamato. No es justo que le hayan pasado esto a Yamato. Todos los Jounin de su época, como Kakashi, ya están disfrutando de un retiro y viviendo la vida feliz totalmente alejado de las guerras. Pero no, él sigue vigilando a Orochimaru. Naruto como Hokage tampoco hace nada para quitarle este peso. No sé qué hicieron con él, se olvidaron totalmente de él o lo hacen sufrir a propósito, pero ya no es divertido. En ningún momento fue divertido. No sé qué le pasó al pobre Capitán Yamato. Yamato para mí siempre será uno de los personajes más favoritos de Shippuden, según mi opinión, pero fue el más desaprovechado y desperdiciado dentro de toda la serie. Pese a todo el trasfondo que le dieron, el personaje no tuvo ningún desarrollo. Nada de eso. Nada de nada. Solo espero que en Boruto, aunque sea, tenga un momento de brillo. No importa cómo, no importa dónde, pero que tenga un momento de brillo. Sé que no va a llegar, pero nada me impide esperar. Esto fue todo por hoy. Hola a todos, soy Jaron. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Eso me ayudaría un montón y te lo agradezco de mucho corazón. Agradezco a todos los suscriptores que tengo y vamos a hacer muchos más. Yo me encargaré de eso. Pero ustedes suscríbanse, denle like y compártanlo. Gracias por el video nuevamente. Nos vemos en la próxima semana. Se despide el hombre tornado Jaron. Hasta la próxima. Chau chau.